Hola Fabián, la, la Angélica y la Montserrat. Hola, profe. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, empezando la semana. ¿Sus compañeras, sus colegas? ¿O la esperamos hasta las 8:20? Hola, profe. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Empezamos o esperamos a la Montserrat? Si quiere, le pregunto si se va a conectar. ¿Ya? Mejor. Dice que al tiro se conecta, que le está costando encontrar el link. Ya, no hay problema, la esperamos.
Hola Montserrat, buenos días. Hola, profe, buenos días. Ya, vamos a empezar. Nosotros de esta primera unidad vimos la corrosión uniforme, corrosión galvánica, erosión por capacitación y por roce. Estas corrosiones, después que pasan los 12 tipos de corrosiones, vamos a ver que se agrupan en dos grupos grandes, lo que es corrosión química y electroquímica. Cuando veamos eso, vamos a dejar la primera tarea, ¿ya? Para que ustedes vean lo que es un diagrama Purbex y puedan hacer las reacciones que estén involucradas en ese diagrama, ¿ya? Un repaso rápido. Vimos que era la corrosión, que se divide en dos grandes familias, uniforme y localizada, cosas de forma, macroscópica para la localizada o microscópica. Vimos todos los tipos de corrosión macroscópica, que son bastantes, y la microscópica, que son 3 tipos solamente. Aquí la corrosión uniforme, que es la que menos existe en la naturaleza, ya que es aquí es menos abundante porque es más fácil simplemente atacar a un pequeño sector que toda la superficie al mismo tiempo. Acá dimos un ejemplo, cómo se clasificaban los tipos de corrosiones, si eran rápidas, lentas, resistentes a la corrosión, las prevenciones para los tipos de corrosión uniforme, la corrosión localizada, aquí en cuáles se dividía, y empezamos a hablar sobre la macroscópica. En esta mencionamos que existen 7: galvánica, por erosión, roce, grieta, picadura, exfoliación, lixiviación selectiva. Vimos la macroscópica, la galvánica, vimos cómo ver de qué depende la magnitud de esta corrosión, ¿ya? También vimos sus medidas preventivas, cómo se evita el tipo de corrosión galvánica, eligiendo bien materiales, que es una medida general, ¿ya? Y vimos que generalmente se utilizan en nuestras pilas comunes, la, la mía prevención galvánica. Vimos, vimos acá cuáles son los cátodos más nobles, los ánodos más activos, cuál va a reaccionar más rápido, cuál va a reaccionar más tarde, los tipos de corrosión por erosión, de qué se trata. Acá hay una imagen ilustrativa, los factores que eh, afectan a la corrosión por erosión. Vimos algunos tipos de ejemplo, las tuberías, cómo se hace la corrosión en esas tuberías. Acá los daños por roce, el flujo el flujo de sustancia, de aire, material, empieza a afectar al codo. Por eso no se pueden tener, o se desea que no haya un ángulo de 90 grados. Acá vimos un ejemplo, cómo queda después por corrosión, por la erosión, y medidas preventivas. Vimos capacitación, de qué se trataba, dimos algunos ejemplos. Acá fue una imagen ilustrativa de cómo ocurre la corrosión por cavitación. ¿Ya? Acá las medidas preventivas para la corrosión por cavitación. Y quedamos acá, en corrosión por roce. ¿Cierto? Entonces, la corrosión por roce es la más común que nosotros podemos ver o nosotros hemos tenido contacto, porque el continuo roce o deslizamiento entre dos materiales siempre empieza a generar una capa de óxido, ¿ya? Que empieza a ser eliminado, porque la capa de óxido trata de ser una capa protectora, entre comillas, ¿ya? Pero al este siempre removerse por el continuo roce, empieza a haber grietas,
fisuras, empiezan a dañar el equipo, ¿ya? Ya. Es un movimiento extremadamente pequeño del orden, que genera daños en el orden de 0,1 nanómetros, que es diminuto, que son prácticamente vibraciones o peligros dañinos. Este tipo de corrosión se origina en piezas metálicas en movimiento, ruedas, rodamientos, em, la rueda de la bicicleta, etcétera, etcétera. Existen dos teorías que explican este mecanismo por roce. Una, que se desprenden pequeñas cantidades de partículas de ambos metales cuando existe este roce, y la otra, que ambos metales se oxidan en la superficie de contacto a causa del calor que se produce, produciendo el roce, y en ambos casos debe haber oxígeno de por medio. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como vimos en una clase anterior, empieza a reaccionar con el hierro y empieza a generar esta capa de óxido y empieza a corroer la superficie. Acá hay un ejemplo, como ocurre, ese es el roce, soldadura en frío, hay un contacto, y acá de lo que está por superficie se empieza a desprender. ¿Vieron? Este es el tipo de corrosión 1, que es por roce, que ambos oxidan. Y la otra teoría, cuando se generan dos capas de óxido entre ambos metales, y una empieza a desprender una capa de óxido de la otra. ¿Ven? Y esta capa que fue removida se empieza a generar de nuevo una superficie de óxido y se empieza a eliminar cierta cantidad de partículas de la superficie. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos prevenir esta corrosión por roce? Cambiando el material por otro con mayor dureza, es decir, que resista más el roce, disminución del roce por aumento de la rugosidad de la superficie, si solo hay vibraciones pequeñas. Si solamente vibran entre ambos y empieza a haber un pequeño choque, tenemos que aumentar la rugosidad, es decir, escoger un material que tenga más rugosidad o hacer una aleación que produzca una mayor rugosidad. Ya. También lubricar constantemente con aceites, ¿ya? ¿A quién no le ha pasado que... ¿Quién de acá ha andado en bicicleta o tiene una bicicleta? Yo. ¿Se han dado cuenta que en la cadena, si por el continuo movimiento y además por la brisa marina se comienza a oxidar y cuesta mover el pedal? Eso es por corrosión por roce. ¿Y cómo uno evita que se siga corroyendo? Le echamos W40, a lo más si no tenemos nada a la mano, algunos le echan aceite de cocina, no sé si lo han hecho, así como por desesperado, de los que andan en bicicleta. El W40 sí lo he ocupado yo. Y Ujú. para lo que es el portón de la casa también a veces. Y se empieza como a oxidar y cuesta abrir la chapa. Sí, eso pasa comúnmente. ¿Tú vives cerca de la costa? Sí, más o menos. Ujú. Eso es porque hay que colocar algún material anticorrosivo, porque si no va a pasar constantemente. Y eso es solamente por roce, por el movimiento de abrir y cerrar, y por el abundante oxígeno que hay por la brisa marina y la cantidad de cloruros que también están disueltos en la, en el aire que está cerca de la playa. Si tuviste
anteriormente vimos que el cloruro ataca fuertemente al hierro para su oxidación y acompañado por la corrosión por roce, es más difícil o es más factible que haya una corrosión y cueste abrir. También otros es el uso de materiales de relleno en la superficie. Esto permitan evitar las vibraciones o disminuir las vibraciones o materiales con con un bajo coeficiente de roce. Aumentar el aumento de la carga para eliminar la vibración y deslizamientos. ¿Ya? ¿Cómo hago esto yo? Aumentar la carga para que haya una mayor distancia y no afecte tanto la corrosión entre ambas partes. El uso de recubrimientos metálicos con mayor dureza. Es decir, podemos utilizar un material, pero se baña o se recubre este material de hierro, de acero inoxidable, se baña. En lo posible, impedir el roce a las superficies por el medio de un apriete mecánico, que es imposible. Siempre hay que estar ajustando, pero hay que evitar que sea tan fuerte. ¿Ya? Ahora, la corrosión por grieta. Inicialmente, estas reacciones suceden en una forma uniforme durante la superficie, excluyendo la corrosión por grieta, que ocurre de forma localizada, donde la conservación de una carga se mantiene en la grieta y comienza a ser esta pequeña capa oxidada por la solución. Después de un tiempo, el oxígeno en la grieta se agota, así que la reducción de oxígeno disminuye y se agota, es decir, que llega hasta cierta parte y ya no depende del oxígeno porque el oxígeno con que tenía disponible se agotó. Y esta última situación se origina por el exceso de carga positiva en la grieta, ¿ya? Luego se compensa con las migraciones de iones cloruros al interior de la grieta. A ver si tengo una imagen por aquí. Más adelante lo vamos a ver. Ya. Los cloruros metálicos, excepto los metales alcalinos, hidrolizan en agua. Es decir, que en esta capa de óxido que tenemos, llega el cloruro, ataca nuestro metal y se vuelve un cloruro de cualquier metal. Si hay humedad ambiental, este se vuelve un hidróxido y ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los metales son solubles en medio ácido. Por lo tanto, aumenta la grieta al tener un pH entre 2 a 3. ¿Ya? Y este hidróxido con el tiempo se evapora el agua y que tenemos un óxido de un metal, sea manganeso, hierro, etcétera, etcétera. Los iones cloruros e hidrógenos aceleran la velocidad de corrosión, aumentando el tamaño de la grieta. Es, es decir, el proceso dentro de la grieta es autocatalítico. ¿Qué quiere decir que sea un proceso autocatalítico? ¿Alguien sabe? El cloruro y llega al metal y forma un cloruro de, automáticamente en presencia del agua, que siempre hay humedad ambiental, genera un hidróxido y genera un ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico que se rescató se para, ataca el metal y lo deja como en estado soluble, es decir, Mn más es como de hierro metálico a hierro más 2. Y después el cloruro se une. Es decir,
que es un ciclo con una pequeña cantidad de cloruro, este ciclo no tiene fin. Empieza y vuelve, y no necesita de algún otro apoyo en, en forma de energía, en forma de calor, no necesita que lleguen más iones, necesita solamente del mismo y empieza a hacer la reacción en cadena que no tiene fin, que dependería del agua, pero siempre hay agua disponible en el medio ambiente. Fuera de la grieta aumenta la velocidad de reducción del oxígeno, es decir, que el oxígeno disponible reacciona con el metal y produce hidróxido y agua, ¿ya? Luego se protege a expensas de la corrosión del metal en el interior de la grieta. La corrosión por grietas es una forma de corrosión electroquímicamente localizada que se puede presentar por hendiduras y bajo sus superficies protegidas, donde puede existir soluciones y, y soluciones estancadas para la corrosión. Eh, eh, Chicos y chicas, y yo quiero decir que la corrosión por grieta es un tipo de corrosión electroquímica. ¿Por qué es un tipo de corrosión electroquímica? Porque es donde el metal cambia su estado de valencia y se oxida, ¿ya? Ujú. Y termina siendo una reacción redox, por eso es una reacción electroquímica, donde está una parte, donde es el movimiento, es el flujo de electrones lo que conlleva a la oxidación de este metal. La corrosión por grietas tiene una reconocida importancia en la ingeniería, toda vez que su presencia es frecuente bajo juntas, remaches, pernos, tornillos, entre otros. ¿Ya? La corrosión por grietas se produce en muchos sistemas de aleaciones, como el acero inoxidable, aleaciones de titanio, cobre y aluminio. Para que este tipo de corrosión ocurra, eh, la grieta ha de ser lo suficientemente ancha para posibilitar que el líquido se introduzca, es decir, la humedad que llegó con cloruros, con agua disponible, con oxígeno, se mantenga en la grieta, porque si es muy pequeña no va a alcanzar a ser lo suficiente, ¿ya? Por consiguiente, este tipo de corrosión se producirá más frecuentemente en aberturas de pocos micrómetros o menos anchura. Las juntas fibrosas se pueden actuar como mechas para proteger una solución electrocatalítica, a la vez de mantener el contacto con la superficie metálica, en localizaciones ideales para la corrosión de grieta. Acá vemos el ejemplo de la corrosión por grieta, ¿ya? Donde se produjo una pequeña grieta, llega la solución que tiene la más común y la más dañina, cloruro de sodio, hay agua, oxígeno, el agua reacciona con el oxígeno y generan hidróxidos que a su vez reaccionan con el metal. Este metal cambió su estado de valencia porque llegó el hidrógeno y lo disuelve, ¿ya? Y se apoya con el cloruro o con el hidróxido. Y empieza a hacer esta grieta, y empieza a aumentar hasta que ya avanzó, ya carcomió todo el metal.
Acá tenemos algunos ejemplos. Esta es una corrosión por grieta. Tense cuenta, se comió casi todo el tornillo. ¿Ya? Acá está el mecanismo propuesto en para una solución para un metal en pH 7. ¿Ya? Metal, metal 2 más, electrones, el oxígeno más agua, genera hidróxido. Y este hidróxido comienza a formar hidróxido del metal correspondiente. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos evitar la corrosión por grieta? Nosotros la podemos evitar usando soldaduras de uniones de grieta, secar o usar empaquetadores que absorban, que sean absorbentes, por ejemplo, el teflón, diseñar recipientes que tengan un buen drenaje y evitar las esquinas, agujas eh, aéreas de estancado de líquidos. Inspeccionar el equipamiento y sacar depósitos de frecuencia con frecuencia. Sacar sólidos en suspensión, que esos son bien dañinos la, antes del proceso. ¿Por qué esto de sacar sólidos? Porque pueden ser usados altamente en tratamientos de agua y hay mucho sólido en suspensión. Corrosión por picadura. La corrosión por picadura es un tipo de corrosión muy localizada, que está extremadamente en un solo lugar, que consiste en la formación de pequeños agujeros en puntos aislados de la superficie del metal, y mientras el resto permanece pasivo. Posteriormente, cuando lleguemos a lo que es corrosión química, electroquímica, vamos a saber que es corrosivo, que es inmune y que es pasivo. ¿Ya? Un material que se pica si su potencial respecto al electrolito es superior al potencial de picado, es decir, que presenta aniones agresivos. Niñas y niños, ¿cuál o cuáles son aniones agresivos que nosotros hemos estudiado hasta el momento? Hay uno que lo he repetido muchas veces, pero ¿cuál otro más? Por ejemplo, Montserrat, ¿tú me podrías decir algún anión agresivo en la corrosión? Mm. No, profe, la verdad no se me ocurre ninguno. Natalie, ¿a ti se te ocurre algún anión agresivo en la corrosión? Profe, pero ¿cuál es el que ha nombrado en la clase que no? Cuando alguien me responda, uno voy a nombrar todos, ¿ya? Ujú. Pero sí, no voy a dejar de nombrar. ¿Y tú, Natalie? ¿Sabes de alguno? ¿El cloruro ya lo dijo? No te, no te escuché nada, Natalie. Es que está medio malo el micrófono. Ya. Entonces, Fabián, ¿me podrías decir uno? Ya la escucho muy a lo lejos a la Natalie. ¿Cuál Pueden se- ser cu- los fluoruros. Perfecto, son los cloruros. Los cloruros son los aniones más agresivos en la corrosión. Ese lo he repetido bastante, ese era Montserrat. También están los bromuros. Todos los halogenuros son aniones extremadamente
agresivos en la corrosión. Pero ¿por qué se trabaja con cloruros? Porque son los más abundantes en la naturaleza y son los más abundantes o los que más afectan frente a una brisa marina. Y si nos damos cuenta, la corrosión es más fuerte frente a la costa. ¿Te quedó claro, Montserrat? Sí, profe. Ya. También, por ejemplo, hay muchos artículos que se ven claramente identificados con una solución corrosiva de cloruro de sodio. ¿Por qué? No por el sodio, sino por el ion cloruro. Y nosotros ahí tendríamos que discriminar por qué utilizan esos porcentajes. Por ejemplo, utilizan porcentajes bajos del 3%, del 1,5% de cloruro de sodio en la solución. Eso es porque deben asimilar la concentración en la vida real con la concentración en estudios de laboratorio. Ya. Una vez que se inicia el potencial, la corrosión por picadura, esta se propaga por autocatálisis. Es decir, que se vuelva a generar esta grieta, se vuelve a atacar, sin que llegue más solución corrosiva a esta pequeña grieta, a esta pequeña picadura. ¿Ya? La corrosión por picadura puede ser de 30.000 a 100.000 veces más rápida que en el resto de la superficie. Es decir, que vamos a ver notoriamente cómo se empieza a corroer por picadura. El pitting es una de las más destructivas e insidosa para la corrosión. Generalmente es muy difícil detectar el tipo de corrosión por picadura, ya que las pequeñas grietas generalmente quedan cubiertos por productos corrosivos, es decir, que no lo vamos a ver, simplemente vamos a ver como que está corroído en la superficie un pequeño punto, pero no la picadura en sí, ¿ya? Lo cual es difícil para apreciar cuantitativamente la extensión de la corrosión localizada, o el gran número de vibraciones y la profundidad de los puntos que pueden tener esta corrosión. Acá nosotros tenemos un ejemplo, esta figura. Nosotros acá veríamos solamente la superficie en la vida real, ¿ya? Lo cual si podemos ver, nosotros creeríamos si es la pura superficie, si nosotros vemos la pura superficie, que esta corrosión sería la más dañina, la más profunda, y no sería esta, porque veríamos un manchón más pequeño. Esto es un ejemplo, porque puede ser este que sea más grande y este más pequeño, pero esta corrosión es muy difícil de identificar su impacto en el material. Este puede fácilmente llegar hasta el otro lado y romper nuestro metal. Un ejemplo, no sé si yo estuve muy viejo, pero ¿se acuerdan que antiguamente vendían scooter por todas partes? Y eran baratos y todo el mundo los usaba. O ya estoy hablando cosas bien fuera de su época. Sí, yo me acuerdo. ¿Se dieron cuenta que había muchos scooters que se terminaban rompiendo al mes, a los 2 meses, y se partían en dos? ¿O no lo vieron nunca? Sí, yo vi una vez un niño caerse porque se le rompió el scooter. Eso es porque existía el metal, era fácilmente, eh, era muy sensible a la corrosión por picadura. Por lo tanto, se empezaba a corroer y llegaba la hora de
se partía en dos. Acá podemos ver una imagen de corrosión por picadura real. Si nosotros nos damos cuenta, acá no podemos ver cuál es la profundidad de la corrosión, pero sí podemos ver la superficie, ¿ya? ¿O acaso alguien me puede decir cuál de los dos está más corroído, cuál está más corroído dentro del metal con esta imagen? No, simplemente podemos ver la superficie y podemos ver que está corroído, pero no sabemos su impacto. Para esto, ¿cómo podemos ver los factores que influyen en esto? Haciendo un voltamograma cíclico, ¿ya? Donde nosotros aquí vamos a ver los potenciales electroquímicos. Vamos a ver el potencial de picado, el potencial donde se empieza a picar el material, y acá vamos a el potencial de repasivación, es decir, cuando está en forma pasiva este material, ¿ya? Por lo tanto, si estudiamos el potencial eléctrico que da nuestro material picado, podemos ver si está ocurriendo constantemente la corrosión, o está pasivo y está protegido por una capa protectora de óxido. ¿Alguien que no sea Tamara entiende este voltamograma? ¿O cómo ocurre? ¿Cómo se hace? ¿Lo han visto? Creo que vimos uno en el laboratorio, pero ¿alguien ha visto o entiende este voltamograma? Ujú, ya, ya. Nosotros sumergimos un metal ideal a una solución que contiene generalmente 3% de cloruro de sodio. Tenemos nuestro electrodo de referencia, nuestro electrodo auxiliar, como vimos en el laboratorio de electroanalítica, ¿de qué era al final? ¿O instrumental? Que yo era profesor de apoyo, no me acuerdo. ¿De qué eran niñas y niños? Instrumental, profe. Instrumental, disculpen. Ya, era de instrumental. ¿Recuerdan cómo sumergimos 3 electrodos? Pero en este caso era uno solo que contenía los 3. Sí, Ya. Entonces movíamos el potencial eléctrico, ¿ya? Y teníamos una corriente de respuesta. Llevábamos la corriente, el potencial, y nos generaba una respuesta eléctrica. Cuando el potencial se mantenía, nosotros podíamos ver que era el potencial de picado, ¿ya? Entonces, este potencial llega aquí y nos salta acá, a una corriente muy alta. Es decir, que ya se está corroyendo nuestro metal. Después volvemos, porque es un voltamograma, vuelve al comienzo, y en esta parte se comienza a generar una capa de óxido. Y acá ya está pasivo, ya no hay corrosión. Pero este potencial de repasivación nos quiere decir que en este potencial se va a generar una capa de óxido que va a cubrir todo el material para que no se oxide. Va a ser una capa delgada, ¿ya? En cambio, en el potencial picado va, va a existir, va a seguir acelerando la corrosión, pero dentro de la grieta, ¿ya? Dentro de la picadura. Espero que ya se haya entendido este voltamograma, que si estuviéramos en, en condiciones normales, realizaríamos este laboratorio, ¿ya?
También, eh, la composición y el medio concentrado. La presencia de aniones agresivos es una condición necesaria para que exista el potencial de picado. Se ha observado que el potencial de picado es afectado por la descomposición del medio. En general, los potenciales de picado más bajos que contienen concentraciones de cloruro, bromuro, yoduros más altas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que tenga un potencial de picado más bajo? Que entre más bajo el potencial, más factible es a corroerse por picadura. ¿Ya? Acá tenemos una ecuación. Y como dije anteriormente, los halogenuros son los, eh, los aniones más agresivos. ¿Ya? Factores que afectan la velocidad, la corrosión localizada se relaciona generalmente con el sitio de estacionamiento del medio circundante, como los líquidos del estanque, en una grieta, o en celdas cercanías, en depósitos sólidos con cañerías, líquidos en circulación. El aumento de velocidad puede disminuir el PIT, es decir, que si aumenta la velocidad, el punto de corrosivo que existe se hace más pequeño, pero se hace más efectivo dentro del metal. ¿Ya? Y acá tenemos cómo se genera el potencial, la corrosión por picadura. ¿Ya? Medidas preventivas para la corrosión por picadura son protección catódica, el cambio de material por acero inoxidable, por ejemplo, ya que si se cambia al acero inoxidable 316 en un 2%, el molibdeno resiste mejor el picado, al igual que otros resistentes como el Duramet, el Halstoring, el Chlorimet y el titanio. Las medidas preventivas para la corrosión por picadura son adición controlada de inhibidores, es decir, que no sean mucho para que no sea muy costoso, reducir en lo posible la concentración de oxígeno y cloruro del medio, es decir, que hay que evitar que llegue este oxígeno y cloruro, pero es difícil, eso ya escapa de nuestras manos. Operar en lo posible a baja temperatura, ya que si estamos a una alta temperatura aumenta el potencial de picado. Ya. Y chicos, yo ahora voy a tener reunión, así que vamos a dejar la clase hasta acá, hasta exfoliación, y ya es el penúltimo. Así que, con la próxima semana vamos a empezar con las tareas, ¿ya? Ya. Ya que nosotros vamos a trabajar con lo que es diagrama de Purbex. A ver, ¿dónde están? Ahí. Entonces, acá nosotros vamos a poder discernir qué reacciones están ocurriendo, cómo se va corroyendo el metal, cómo se va oxidando, qué va pasando, dónde se va desprendiendo oxígeno, dónde se va desprendiendo hidrógeno, ¿ya? Cómo vamos sacrificando nuestros metales para producir este tipo de energía que es el hidrógeno, cómo influye el pH, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que nos vemos este jueves. ¿Ya? Ya. Chao, chao. Chao, profe. Chao.